Hola, volví. Hola Constanza, es Romy, saludos. Hola, Romy, ¿cómo Hola estás? Constanza, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás, Gabriela? Bien, mira, una pregunta. Sí, Yo le pregunté por el chat a Irina, porque ella se excusó que no puede estar hoy, pero quise preguntar porque hoy es una clase decisiva. sí. El artista que si ella seleccionó un artista y Nelson, que se excusó también, o sea que él siempre tiene rollo por el trabajo de conectarse, escogió a Eugenio Dibord, pero yo no sé si ese ya fue escogido Eh, en la lista que tú tienes. no, esa ya te la voy a confirmar. Claudine había dicho que quería trabajar o Eugenio Dietborn o Ricardo Bausman, y creo que eligió a Ricardo Bausman. Déjame corroborar con mi lista un segundo. Romy eligió a Youssef, tú elegiste Fue a mayor. Héctor Fuenmayor, Elena Ana Mendieta, Juliana Luis Kamnitzer, Claudina Ricardo Bausman e Irina seleccionó a Janina. Perfecto. Entonces le voy a decir a él que sí. No, Sí, le voy a decir, no hay problema, puedes trabajar eso. sí, seguro. Déjame anotarlo aquí entonces. Eh, Eugenio Dietborn. Bien. Em, bueno, no sé si esperamos a que entre alguien más o iniciamos nosotras, porque no sé si alguien más dijo que estaba por entrar o si la mayoría no va a poder asistir a la clase de hoy. Oye, yo creo que debemos iniciar la clase, sobre todo porque como después tenemos la clase de Rafael y me A ver. imagino que hay bastante contenido que se vayan sumando si aparece, ¿te parece? Sí, seguro. Eh, Ya yo la puse a grabar. ok, ok. Bien, miren, yo les voy a tratar de hablar hoy un poco en torno al trabajo de Antonieta Sosa y de Claudio Perna, ¿no? Eh, como dos artistas que digamos que en diferentes aproximaciones su obra puede ser considerada conceptualista en toda regla, aunque las aproximaciones de ambos eh, al desarrollo de la obra tenga características diferentes. Claudio Perna, por una parte, a través del manejo de la imagen fotográfica, de la imagen en Super 8, de eh, digamos, diferentes herramientas de la visualidad o diferentes medios dentro de la imagen técnica, eso quiere decir la imagen fotográfica o la imagen en movimiento, y Antonieta Sosa a través de un trabajo en el que a través de nociones vinculadas a la relación con su propio cuerpo y el espacio, fue desarrollando obras que iban dando cuenta de ese desarrollo a través de diálogos que tratan de hacer ver al espectador esa relación que se establece entre el cuerpo y el espacio, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es empezar a compartir pantalla. Yo debo tener acá en primera. Voy a empezar con Antonieta, quizás. Voy a empezar con Claudio Perna. Creo que está abierta la de Antonieta. Eh, bien. Claudio Perna es un artista, fue un artista venezolano, nacido en Italia, que desarrolló, que regresa en algún momento de su juventud a Venezuela. Eh,
para estar con su mamá. Su papá era italiano, su mamá venezolana, y en la adolescencia regresa a Venezuela a estar aquí. Perna se forma como geógrafo en la Universidad Central de Venezuela. Él ya tenía, ya desde antes había desarrollado imágenes a través de la fotografía, y digamos que sus intereses giran en torno a la vinculación o digamos a la reflexión entre arte, individuo y territorio o geografía, ¿no? Esas son como... Y todo está, arte o imagen, el individuo y la geografía o el territorio, y todo está enlazado a través de la imagen fotográfica en su mayoría. También utilizó el recurso del Super 8, que fue no quiero decir medio, fue una posibilidad que fue muy usada en los años 70 y 80 por muchos artistas, sobre todo en el país, en donde hubo un grupo de artistas interesados en el desarrollo de la cámara Super 8, que no sé si tienen presente lo que es. Era una cámara, es todavía, sacaron como una nueva versión hace poco, así como reeditaron la Polaroid, así mismo la Super 8. Era una cámara que en teoría era una cámara de filmación. ¿Cómo se dice cuando no es profesional? Amateur. De fácil uso, que traía un cartucho, y la película era de 8 milímetros, no era tan grande, y tenía una duración bastante corta de tiempo. Pero los artistas, no solamente venezolanos, sino de muchas otras partes, encontraron en esa posibilidad de la imagen Super 8 a color, con sonido y la facilidad del manejo, una posibilidad para hacer imágenes en movimiento que fueran como... también una discusión en torno al propio tipo de imagen que se estaba haciendo en video, es decir, una aproximación al cine también que no fuese la necesaria la torta de la película de cine, que tuvieses que emplear quizás muchísimo dinero para poder hacer una película. Eso por una parte. Por la otra es porque en ese entonces, como hemos visto ya a través de todo el curso, a través de los diferentes autores que hemos visto, hay una profusión de medios que están vinculados como con la comunicación, que interesa a los artistas a partir de finales de los 60, que tiene que ver un poco tanto con la búsqueda de la cotidianidad, la producción de la imagen o la reflexión en torno a cómo se produce la imagen. Entonces muchos artistas venezolanos estaban usando el Super 8, o hay un grupo importante de artistas venezolanos que en algún momento usaron Super 8, entre ellos Claudio Perna, Eugenio Espinosa, aunque no tanto, el más conocido, Diego Rísquez y Carlos Castillo, bueno, que además promovieron una serie de actividades, de festivales de Super 8 internacionales que se hacían aquí en Venezuela, eh, y que venían representantes de muchas partes a mostrar sus trabajos aquí. Los artistas venezolanos viajaron. El trabajo de Diego Rísquez en Super 8 inclusive creo que se presentó en el marco del Festival de Cannes, si no me equivoco. Después, si quieren, les puedo mostrar algunas imágenes de esa. Quizás deben haber escuchado mucho la película de Diego Rísquez, que se llama Bolívar Sinfonía Tropical, que es como un hito en cuanto a imaginario, a las imágenes que propone dentro
dentro del trabajo de los artistas venezolanos o de los cineastas, también está el trabajo de Carlos Castillo, que las que están aquí, no sé si han ido a ver la exposición Serendipia en Espacio Monitor. Si están aquí en Caracas, les recomiendo que la vayan a ver. Es una exposición, disculpe que haga ese paréntesis, pero hay una selección de trabajo de diferentes artistas, en su mayoría venezolanos, pero también hay algún trabajo de artistas internacionales en donde se trabaja la idea del glitch, del video, la utilización de los medios mixtos. Y entonces está el trabajo de Carlos Castillo, del vuelo libre. Ahora se me olvidó el nombre exacto de la obra, que no sé si tienen presente. Es una obra en la que Carlos Castillo lanza una camarita de Super 8 desde una de las torres de Parque Central, ¿no? Entonces, el video es lo que se filma mientras, el video no, la filmación es el resultado de lo que sucede mientras la cámara cae. Y lo que está presente en esta exposición que les digo de Serendipia Instalar está puesto tanto los dibujos preparatorios que había hecho Carlos para esa acción, como el video de vuelo al vacío, creo que se llama, de vuelo al vacío, como inclusive una camarita Super 8 de Carlos, con un rollito de Super 8. Todo este, a paréntesis, antes de hablarles de Claudio Perna, para decirles que Claudio Perna también trabajó con material Super 8. Voy a tratar de mostrarles, tenía un link a la mano y tenía un video de una colaboración que había hecho Claudio Perna con Eugenio Espinosa, que se llamó La Cosa, en los Médanos de Coro, en donde Eugenio Espinosa tenía uno de estos impenetrables de Eugenio Espinosa, que no sé si tienen presente lo que es, pero Eugenio Espinosa, a partir de la idea de los penetrables como premisa máxima del arte cinético del país, empieza a realizar una serie de obras con el trabajo de la retícula, un poco para contraponerse o responder a esa tradición tan pesada de la abstracción en Venezuela, y lo hace a través de estas telas blancas con retículas negras que se llaman impenetrables. Y entonces en esta obra que hace en los Médanos de Coro, en colaboración con Claudio Perna, se llama La Cosa, ellos extienden entre Eugenio Espinosa y Joe, que era la pareja de Claudio Perna y participa como modelo en muchas de sus obras, extienden este impenetrable en los Médanos. Yo tenía ese fragmento del video aquí en la computadora, pero lo debo haber guardado en otro lado y ahora no lo encuentro, prometo mostrárselos después. Entonces, después de toda esta paréntesis, decirles entonces que Claudio Perna se formó en la Escuela de Geografía y esto hace que tenga un interés marcado en ciertas relaciones entre el individuo y el territorio, individuo, naturaleza, cómo la vinculación con estos espacios puede determinar la cultura, un poco en contraposición también con lo que creo que es su propia vida personal, en cuanto a él regresa siendo lo que él mismo dice, el hijo del inmigrante, ¿no? Él parafrasea el poema de... Él parafrasea el poema de Vicente Gervasi, El hijo del inmigrante, para hacer referencia a esta condición suya de hijo de inmigrante, que además en su caso inmigrante que regresa y desarrolla obra acá. Entonces, bueno, él empieza a vincularse fuertemente con todo el grupo de artistas venezolanos que estaban desarrollando obra en ese momento, en los años 70, y tiene una obra muy particular que
que va generando, aún hoy en día, digamos creo que la importancia de Claudio Perna es además la influencia tan grande que tuvo en la manera de abordar tanto la imagen fotográfica como la obra en general, que termina siendo una premisa tan fuerte que termina siendo influencia para las generaciones posteriores de artistas, aun cuando no sepan quizás que estén citando directamente a Perna, o que sí lo sepan, el trabajo que hace con la imagen de archivo, con la imagen reutilizada, las nociones en torno a qué es la imagen original, la reproducción de la imagen, qué es lo que está presente en la imagen. La generación, por el trabajo con las fotocopias, el trabajo con los mapas y las diapositivas, empieza a desmontar como ciertas nociones de qué se supone que es el arte o cómo es el manejo de la obra a través de una serie de gestos que van dirigidos justamente a hacer ver ese protagonismo del artista como, no ya el artista como genio, el artista como actor dentro de la obra, el artista como obra misma también, ¿no? Creo que les he hecho les he dado como demasiadas palabras sin mostrarles todavía imágenes. Voy a tratar de leerles este pequeño fragmento de un texto de Roberto Guevara. Quizás como ningún otro, para Perna la fotografía, utilizada con medios sencillos y casi rústicos, es tan solo un medio para atrapar la mitología del instante. Pero al detenerlo fugaz, también se establece la serie y la metáfora. Como una evolución en el tiempo de las fotos, también pasa el trabajo que denomina fotografías, manera de esencializar, ahí se me fue un error, de un viejo cliché familiar o encontrado al dudoso azar, aspectos sincréticos que dan base a una nueva obra. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que les pongo en la derecha, son imágenes fotográficas recortadas de revistas a las cuales él le pone anotaciones con estas comparaciones, por ejemplo, entre Constanza, estamos viendo una que es de Polaroid, ¿no? no. Que podrías abrir la presentación para... La que yo estoy viendo aquí es como unas Polaroid en círculo. Todos ven la Polaroid. Sí, Claudine. sí. Es la que se está viendo y se ve con la presentación. Sí, No, Hola se ve. Gabriela, hola Constanza. Hola, Claudine. ¿Qué ven ahora? ¿Siguen viendo esto? ¿Siguen Sí. viendo Sí, Sí, todavía seguimos se viendo ve la presentación. la presentación y la diapositiva principal en la presentación. La que está en el centro es la de unas diapositivas. No son diapositivas, unas Polaroid. Exacto. Ya va, espérense. Voy a dejar de compartir, voy a quitar el video, voy a volver a compartir pantalla. Epa, y aquí estamos nada más los tres. Sí. Y Romy se desconectó, pero ella le pasa como que se conecta y desconecta. Sí, Pero a mí no me entró costó. más nadie. A mí me costó conectarme hoy. Debe ser que internet está raro, porque me costó conectarme. Me conecté tarde porque intenté varias veces y no Pero ella me... está en Estados Unidos, no debería tener Ah, no, sí, no. Mm. Bueno, las clases grabadas son igual de buenas. Ok, déjenme ver aquí si vuelvo a compartir la pantalla. Madre mía, qué terrible. Ay. ¿Qué ven ahora? Ahora vemos el texto de Roberto Guevara y las fotografías laterales. Pero podrías Bien. abrir la presentación. Sí, voy a eso. Quería saber si estaban viendo, ¿ya la ven abierta? Sí, ahora Ok. sí, perfecto. Entonces,
¿Qué hace Perna? Que quizás hoy en día es un trabajo que para uno es ya totalmente digerido, que es súper visto, ¿qué tal? Empieza a trabajar con las imágenes de archivo, no solamente imágenes fotográficas que él tomó, son imágenes de otras personas, imágenes recortadas de prensa, imágenes recortadas de revistas, y las empieza a separar, a descontextualizar de su origen, para reinsertarlas en otro medio en el que él va a insertar textos o anotaciones, reflexiones, o en este caso, por ejemplo, en el que está esta comparación entre lo templado y lo tropical, ¿no? Como estos estereotipos de la idea de las razas, por decirlo de alguna manera. Y luego pone templado tropical, entre las dos imágenes existen 10 diferencias y 10 semejanzas, como los juegos de los pasatiempos. Lo artificial y planeado, diferente a lo natural y necesario. Algunos sostienen incorporar el inicio a la civilización. ¿Están viendo esto que les estoy mostrando ahora, que es el Blog Caribe? Sí. Ok, chévere. Esto que les voy a mostrar, déjenme ver si les hablo primero de esto. Bueno, aquí es como parte de lo que les decía de esta integración, que es una reflexión en torno a la propia imagen fotográfica. Esta serie, esta obra se llama Historia de la fotografía de Claudio Perna, contada por Claudio Perna. Y es de la serie del Blog Caribe. ¿Qué era la serie del Blog Caribe? Era un blog Caribe, de los que todos usamos en el colegio, con cartulinas, y en cada cartulina él iba poniendo una fotografía, en su mayoría fotografías tomadas por él, y abajo realizaba anotaciones, haciendo referencia o alusión a temas vinculados a la propia imagen fotográfica. Por eso es que se llama Historia de la fotografía de Claudio Perna, contada por Claudio Perna. Después van a ver en otro ejemplo que les voy a poner, que es el ejemplo de del trabajo con el archivo de la Biblioteca Nacional, como también hace referencia a la historia de las imágenes, o más bien, a la idea de que el artista puede recontar la historia, reorganizarla a través de la nueva lectura de las imágenes, y de una propuesta de cómo leer las imágenes, ¿no? Entonces, en este caso, yo no sé si yo ok. Hay algunas imágenes en las que él coloca la fotografía, coloca los tirros para pegar esa imagen al papel. Si se fijan, bueno, yo no sé si esto es intencional o no. El tirro, la verdad es que es un adhesivo que yo lo vinculo mucho con el laboratorio fotográfico. O sea, se usa para un montón de cosas. Entonces, para mí, al menos para mí, esa es la relación que yo hago, porque bueno, esa es mi formación y yo lo vinculo con esa idea. Quizás no tenía nada que ver con eso, pero siendo Perna también de formación fotógrafo, teniendo él también un interés en la propia producción de imágenes, teniendo su propio laboratorio, imagino que formaba parte de los materiales que tenía a la mano, ¿no? Entonces, no sé si se fijan, en la imagen que está a la derecha, hay una imagen de una catedral. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, quizás antes de empezar a hablarles como de la obra en sí misma. Está el trabajo, el blog como obra, que se muestra en este caso. Lo que yo les estoy mostrando es una manera en que se exhibió este trabajo recientemente en
el Museo de Bellas Artes, en una exposición que se llamó Escrito con Luz, que fue curado por la propia Fundación Perna, y en esa exposición se mostraron imágenes de Claudio Perna, blanco y negro, que son como, no voy a decir el antecedente, pero son las imágenes blanco y negro con las cuales él, a partir de ellas, trabajaba estas imágenes que después reutilizaba y reinsertaba en otros contextos. Y muchas de ellas son imágenes que, como imagen fotográfica, son clásicamente las imágenes de los paisajes o de los territorios o imágenes de personajes, solamente que él los vuelve a reinsertar esas imágenes en otros contextos, que es lo que está sucediendo aquí. En este caso, en el Blog Caribe, ¿qué es lo que vemos? Que él primero coloca, no sé si se fijan, esto es algo que está presente en muchas de las obras de Perna, esto que está acá, en donde hay un sello, en donde aparece el nombre de Claudio Perna, y la firma. Ya ahí el hecho de poner con un sello su nombre y la firma está haciendo como una reflexión también en torno a esa figura del artista genio, de un poco desmontando esa idea del artista genio a través de una firma que en realidad es un sello, que es una reproducción, ¿sí? Él claramente luego también pone la firma, pero si se fijan en muchas de las imágenes está puesta el sellito que dice Claudio Perna, está puesto acá, en esta de la iglesia, hay varias en donde aparece el sello, en muchas aparece ese sello de Claudio Perna. En esta imagen, por ejemplo, dice, cuando Tucacas nacía, esto ya estaba hecho. Me gustaría haber hecho esta foto, pero si hubiese hecho esta foto, no haría lo que hago. Lo que hago viene y procede también de aquí. Claro, ¿a qué se refiere él con esto? Es una insertarse él también dentro de una historia de la fotografía, ¿no? Yo no tomé esta foto, pero lo que yo hago en cuanto a cómo se genera una imagen, cómo se produce una imagen y cómo se genera mentalmente la imagen fotográfica, procede también de una educación o formación en la que esos patrones se han generado a lo largo del tiempo y llegan hasta nuestros días. Es decir, es también una invitación a repensar esas formas. Si se fijan, este es el sellito que aparece en el blog, que aparece en muchas de las obras, con la dirección de la casa de él, donde todavía está la Fundación Claudio Perna y la firma. Y esta imagen, por ejemplo, en este caso les puse esta, que es de una imagen que le tomó a Alejandro Otero, con quien fue un amigo, fueron amigos cercanos, Alejandro Otero, junto a la obra Rotor que tiene la colección de la Galería de Arte Nacional, y dice Alejandro Otero y el Rotor en el MBA, a la hora del té, inaugurando la obra. Y el sellito de Claudio Perna. O en este caso, en el que él muestra las tiras que se utilizan para copiar la imagen fotográfica. Cuando uno copia la imagen fotográfica en un laboratorio, tiende a hacer tiras selecciona un pedazo de la imagen del negativo que uno va a copiar mentalmente, ¿no? No es que vas a acordar el negativo. Y antes de empezar a copiar todo un papel del formato que lo vas a copiar, solamente pones una tirita en la base del ampliador para ver a qué exposición de luz le vas a dar a ese papel para que la copia sea correcta, ¿no? Para que estén los grises y los negros y los blancos presentes. Pero estos son un montón de palabrerío fotográfico que les estoy diciendo. Lo que quiero decir es que él incluyó eso, que se supone que son pruebas de trabajo, como parte de la obra, y lo hace en modo repetitivo dentro de una imagen. Se vale de ese recurso en el que solo hay un fragmento para presentar esa repetición. O en el caso de la derecha, en donde
incluye esta imagen que está escondida, que está dentro de un sobre. Estudio composiciones, con cada foto conté 1 millón, creo que dice aquí, o 10 millones hacia el infinito de fotografías. Esta era la que les comentaba antes de lo de Tucacas. ¿Por qué Tucacas? Porque además Perna era como un intenso viajero por la geografía del país. Y solía ir al área de Tucacas, donde hizo algunas de sus obras, tiene fotografías diversas ahí. Hay una acción que hizo que se llama La Patilla, que es ahí en Tucacas. Tiene que ver con esa idea del escenario natural versus el escenario artificial construido por el hombre. Esta es la otra serie que les decía que es súper importante también, que se llama El ABC de la fotografía venezolana a favor del esclarecimiento colectivo. Trabajando con las imágenes del archivo de la Biblioteca Nacional. Claudio Perna, digamos que es uno de los fundadores o de los que más desarrolló el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional. Lourdes Blanco y, ahora olvidé el nombre del otro fotógrafo que fundó el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional, contaron con el apoyo de Claudio Perna, quien trabajó por buen tiempo en la biblioteca, para ir nutriendo ese archivo audiovisual de imágenes de la Biblioteca Nacional. Y a partir de algunas de las imágenes de ese archivo audiovisual, Perna, a través de las fotocopias, fotocopiando esas imágenes, iba poniendo también reflexiones en torno al rol del pensar en la imagen, en cuestionar la imagen, en cómo nos enfrentamos a la imagen. Y entonces esto que ven aquí es, les pongo detalles de ese trabajo en el que extrae imágenes específicas y luego hace reflexiones en torno a través de esas anotaciones. Y el trabajo es el trabajo es la fotocopia con las anotaciones de Perna. Esa es la obra. En el lado derecho, por ejemplo, este anuncio que él además pone foto anónima de Venezuela y pone un signo de interrogación, como quizás a qué se refiere esta imagen de esta mujer, podemos vincularla quizás con la identidad del venezolano, que sería la identidad del venezolano, etcétera, etcétera. Y luego pone abajo, ver una fotografía es bien distinto a leer una fotografía. Y luego del lado izquierdo les puse un detalle de otra de estas de esta especie de expediente que hizo con todas estas imágenes en las que fue incorporando anotaciones. En el arte de hoy, el lector y la lectura son tan importantes como el mismo trabajo creativo. Las fotos cuando arte, y como todas las obras de arte, son buenas cuando nos alimentamos de ellas, pero serán mejores cuando vibramos con ellas. Tiene una serie de reflexiones interesantes aquí, porque además él va contraponiendo imágenes, como por ejemplo la del lado izquierdo, en el que hay una imagen de un soldado norteamericano. Del lado derecho, la imagen, esto no estaba puesto así esto no estaba puesto así originalmente, esto fue algo que yo acoplé, pero digamos, dentro de estas imágenes que están presentes en este trabajo, está esta reflexión donde va la propia obra va analizando las imágenes que ve, es cómo vemos, ¿no? En la época de paz, a cada soldado deberían darle una cámara fotográfica. La cámara y el fusil podrían ser casi iguales, pero en sus extremos. La una sirve a la vida, el otro nutre la muerte. Del lado derecho, ver, percibir por los ojos, ser testigos de, leer, recorrer lo visto por lo escrito o impreso para enterarse. Arte, conjunto de reglas para hacer bien una cosa. Observador, persona que considera con atención. Y luego divide la palabra fotografía, foto, luz, física, mental interior, grafía, escrito. Perna, además, es una persona que
empieza ya en su época era considerado como un personaje inteligente, con piezas como vanguardistas o que se cuestionaban dentro de esta misma influencia del arte conceptual o del conceptualismo, la propia idea de imagen, y empieza a participar en una serie de actividades desarrolladas en la Sala Mendoza, desde la propia ciclo de exposiciones 11 tipos, que no sé si ustedes lo han oído mencionar o si yo se los he mencionado antes en la clase. 11 tipos fue de las... es el antecedente de lo que es hoy en día el Premio Mendoza. En la serie de exposiciones que se hicieron llamadas 11 tipos, convocaban a una serie de artistas a aprovechar un poco la libertad de no tener que, era como el espacio alternativo, para que el artista pudiera proponer, hacer propuestas que no tenían que apegarse necesariamente ni a lo comercial y que podían tener la libertad de no tener que estar en un museo en el que quizás esas propuestas todavía no eran aceptadas, porque era un lenguaje que se estaba generando en ese momento, ¿no? Entonces, al ser considerado en ese momento nuevos lenguajes, encontraron en esas series de experiencias o actividades desarrolladas en la Sala Mendoza como un campo muy fértil, ¿no? Entonces, en esas actividades, bueno, participaron muchos de los artistas que fueron como muy importantes en los 70 y 80 en el país. Estuvo Eugenio Espinosa, estuvo Claudio Perna claramente, Margot Romer, ahorita no tengo a la mano el listado de nombres y se me escapa, disculpen, se los puedo leer después, pero eso fueron varias ediciones de esas convocatorias de 11 tipos. Y luego se genera la Sala Mendoza como idea al apoyo del arte joven, que es lo que en realidad estaba sucediendo con este 11 tipos. Desarrollan el Premio Mendoza. Es como la última edición de 11 tipos da paso a lo que es al año siguiente o después de 2 años, no recuerdo bien, lo que fue el Premio Mendoza, que básicamente cambió hace poco, pero en ese momento era a través de la convocatoria de un curador o de un grupo de curadores o críticos que convocaban o buscaban a los artistas que les parecían que artistas jóvenes que estaban desarrollando una obra particularmente interesante para el momento. Y eran exhibidos y luego se elegía a un ganador, un jurado de premiación elegía al ganador de ese premio. Entonces, nada, digamos que el Premio Mendoza ha sido uno de los premios más importantes para los artistas en el país y deriva de esta actividad de 11 tipos. Y bueno, el Premio Mendoza creo que quizás de unas 3 o 4 ediciones para acá, ha cambiado un poco esa idea de la convocatoria de artistas, porque ahora se abre la convocatoria, se hace una convocatoria abierta para que los artistas envíen obra y luego un grupo de curadores o curadores eligen a partir de ahí los artistas que se van a proponer en sala. Entonces eso se ha ido como modificando un poco a lo largo del tiempo. Pero sigue habiendo un jurado de premiación, hay un premio que busca justamente impulsar el arte joven o el arte, porque además el Premio Mendoza siempre es para menores de 40 años. Entonces, bueno, nada, les hice ese paréntesis, pero creo que es importante que conozcan de esta serie de exposiciones que además fue importante en el momento y dio pie a
al Premio Mendoza. Hay un libro de Juan Carlos Palenzuela que se llama 11 tipos del 11, yo debo tener el PDF por ahí. Les he dicho que les cuelgo las cosas en el Padlet y últimamente se me ha olvidado y me disculpo por ello, pero bueno, les colgaré el material. Esto, por ejemplo, que les pongo aquí es al autocurrículum de Claudio Perna. ¿Qué es el autocurrículum de Claudio Perna? Claudio Perna utiliza o hace fotocopias de todo el material que tiene, en donde se atestigua que él ha participado o ha hecho exposiciones, que es un artista con cierto reconocimiento en el país. Si se fijan, pone fotocopias de las invitaciones a sus exposiciones. En el caso del lado izquierdo puse esta imagen en específico porque se refiere a una actividad que les voy a comentar después, que fue el primer festival de video en Venezuela, organizado por Margarita de Amico, llevado a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo. Y esta que ven aquí es Charlotte Moorman, quien es una artista, bueno, fue una artista importante en la época, y tenía esto que lleva ella encima, es un traje con el cual ella hacía un performance. El traje televisor o esta pieza de monitores es una obra de Nam June Paik. Entonces Perna está al lado ayudando a Charlotte Moorman a ponerse esta pieza encima antes del performance, pero además de ello también está como la viveza de Perna de aparecer, de figurar en esta imagen, para insertarse él también dentro de esa historia que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre con este autocurrículum? ¿Qué es este autocurrículum? Es una serie de fotocopias encuadernadas en las que él básicamente es como, este es el trabajo que yo hago, y Claudio Perna introduce en una visita al MoMA de Nueva York, deja este autocurrículum en la biblioteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Lo deja ahí, ¿no? Es como, yo voy a introducirme en la historia del arte occidental a través de este autocurrículum. Una acción directa yo voy a hacer un ingreso en la historia a través de esta... No sabía esto, Cox. Me encanta. Sí, sí. Está maravilloso todo eso. Sí, increíble. No Sí. sabía esta parte. Sí, en el texto yo tengo, ahorita les voy a mostrar, hace algunos años se hizo una exposición que fue como la última exposición importante, fue como carácter retrospectivo de la obra de Claudio Perna, curada por Zulaiba Vivas, en lo que entonces era el espacio de la Galería de Arte Nacional. Bueno, yo siempre confundo esto. La sede neoclásica del Museo de Bellas Artes fue en esos espacios, pero fue, digamos que con la institución, fue la Galería de Arte Nacional la que lo organizó. Entonces se mostraron muchas de las piezas conocidas de Perna, ya les voy a mostrar ahorita la serie de las autocopias, etcétera, etcétera, pero además se recreó como el salón de clases, porque además Perna, esto fue algo que no les dije, que también es importante, Perna fue profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad Central, y para él la actividad docente era muy importante. Tenía que ver también con este pensamiento ligado a esta idea de arte y pedagogía, propulsada también por Joseph Beuys, a la idea de que todos podemos ser artistas, que también seguía Perna, ¿no? Entonces tenía una serie de intercambios con sus alumnos y desarrollaba una serie de cuadernos donde él realizaba anotaciones junto a estos alumnos. Y bueno, además tenía como reuniones en su casa, en donde hacía todo este tipo de discusiones con estudiantes, ¿no? Y yo tengo aquí el PDF del catálogo de la exposición. Entonces, el Padlet creo que tiene un mínimo de, un máximo de megas que uno puede cargar. Creo que este catálogo pesa como 25 megas, entonces capaz que por eso no lo he colgado en el Padlet, pero
o capaz que sí está y no recuerdo, pero ahí están, hay varios textos en donde se explica este tema está el texto de Zuleika Vivas, que fue la curadora, hay un texto de Julieta González, hay un texto de Luis Enrique Pérez Orama, donde habla, si no me equivoco, de este autocurrículum. Bueno, hay textos súper interesantes que creo que el texto de Julieta González es muy bueno, habla del tema de la idea del archivo y del índice, la noción de índice en el trabajo de Perna, que es algo... Ahora quiero hacer como un paréntesis también para decirles que no es que el trabajo de Perna fuera único en el mundo. Perna estaba en sintonía con una serie de cosas que también se estaban haciendo afuera. O sea, esto no quiero desestimar el trabajo de Perna, lo que me refiero es que creo que muchas veces me doy cuenta de que nosotros solemos, nos parece que, por ejemplo, el trabajo de las autocopias, que les voy a mostrar ahora, que está por aquí, fue invención de Perna. Perna realizó trabajo con las fotocopiadoras, como han visto hasta ahora y lo que van a ver ahorita, pero ya en esa época, e inclusive antes, en los 60, cuando hubo, digamos que la explosión comercial o la búsqueda de comercialización publicitaria de lo que era la fotocopiadora, artistas de diferentes partes del mundo estaban buscando las posibilidades de la fotocopiadora para replicar la imagen, porque esto era interesante. ¿Por qué es interesante la idea de la fotocopia? Porque se opone a la idea de la imagen única. La idea de que un objeto, que una máquina, así como la cámara fotográfica, pero en este caso, que te dé la reproducción a escala y que te permita además sacar múltiples de una misma imagen, es un pensamiento de ruptura para el pensamiento de la época. Es decir, así como la idea del arte postal, porque además mucho del arte postal eran fotocopias que se enviaban por correo, es una reflexión en torno a la idea de qué es verdaderamente la obra de arte o cómo es la idea de la imagen única de la obra de arte, esa misma idea de la reproducibilidad de la imagen, reproductibilidad de la imagen técnica y del aura de la obra de arte, y como en este caso se está usando al propósito para hablar justamente de esa pérdida del aura de la obra de arte, que no tiene que estar ligada con la imagen como objeto único. Y paralelamente había otros artistas que estaban también haciendo trabajos, ahorita no tengo la imagen en la mano, hay por ejemplo un artista brasilero, Queen Nilsson Jr., si no me equivoco, que hacía también una serie de acciones sobre la pantalla de la fotocopiadora, como en el caso de Perna con sus autocopias, en el que hacía como una especie de performance y se autorretrataba a sí mismo a través de la pantalla de la fotocopiadora. Y también está, por ejemplo, el ejemplo de Bruno Munari, que hizo una serie de experimentos con la imagen sobre la pantalla de la fotocopiadora, moviéndola como para generar la idea de movimiento. Y, por ejemplo, en el caso de los artistas conceptuales norteamericanos, está Kossuth, ay, perdonen, estoy muy mal, ahorita les voy a ubicar ese link en donde aparece, hay una publicación como de la época que forma parte de la colección del MoMA, que se llama The Xerox Book, el libro de Xerox, de la fotocopiadora, digamos, que está hecho por estos cuatro, creo que son 4 artistas conceptuales, entre los que está Kossuth, en donde utilizan la idea de la imagen repetida en serie con fotocopias, porque además para ellos era interesante esta idea de que que el artista podía ya no necesitar el filtro, supuestamente esto creían ellos en ese momento, de un editor o de una editorial para poder publicar y de hacer circular el trabajo, sino que a través de una máquina que les permitía la reproducción, ellos podían tener en la mano el control sobre esa multiplicación o distribución. Después se dan cuenta que en realidad la fotocopia no es tan barata como ellos piensan, y que implica un gasto que va en detrimento de lo que ellos quieren hacer, ¿no? O de esa libertad.
Pero bueno, en todo caso, después les muestro algún link. Perna empieza a trabajar con la idea de las fotocopias, porque un amigo suyo tenía un fotoestudio en el centro de Caracas, y le permitía a Perna quedarse en ese fotoestudio durante las noches, cuando él cerraba el establecimiento, para que Perna hiciera estas pruebas con la fotocopiadora. Entonces al principio Perna empieza a trabajar, a hacer fotocopias de flores y de algunos objetos pequeños, y luego empieza a trabajar con la idea de su propio cuerpo, o a trabajar como la idea del movimiento, ¿no? De lo que ocurre con la imagen fotográfica visiblemente estática, que a través de este artilugio de mover, no el artilugio, a través de este artificio de poner la imagen, de desplazarla sobre el vidrio de la fotocopiadora, se genera esta ilusión de movimiento. Entonces es interesante esta idea de la reflexión en torno al propio medio fotográfico y de la imagen también cinematográfica, ¿no? Que es lo que él está generando acá. Esta serie de imágenes en las que hay como una secuencia que simula el movimiento a través de ese gesto que él está haciendo. Y en este caso, que es como una de sus series más conocidas, que es las autocopias, en las que él se autorretrata a sí mismo, poniéndose en contra de la pantalla de la fotocopiadora. Y hay una que él hizo una exposición en el año 75 en el Museo de Bellas Artes, llamada Autocopias, y el catálogo fue diseñado por Álvaro Sotillo, en donde después les paso el link para que lo vean, donde la autocopia son diferentes partes del cuerpo de Claudio Perna. Pasa por la parte de las rodillas, la parte de donde se ve el pantalón, la hebilla del cinturón, luego la parte media donde se ve la camisa, y luego finalmente se ve el rostro. Entonces, bueno, hay este trabajo importante con la idea de la fotocopia por diversos motivos, además de esta imagen uno a uno, ¿no? De la imagen de la fotocopia como escala real del cuerpo. Esta imagen se las incluí porque tenía que ver con esa referencia que les había dicho de lo del hijo del inmigrante, que es una referencia que él mismo hace al poema de Gervasi, El hijo del inmigrante. Y claro, la misma historia de Perna, este es el propio Perna en Italia, con su papá, y tiene otra también, que no sé si les incluye aquí, en donde aparece esta idea del hijo del inmigrante. Él tiene varias, es como un políptico en donde hay varias fotos Polaroids, porque además esa es otra cosa. Claudio Perna utilizó una gran profusión de medios dentro de lo fotográfico. Las diapositivas, las proyecciones, las Polaroids, las fotocopias, las fotografías blanco y negro, la idea de las imágenes aéreas o satelitales, eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en este caso, la obra se llama Una escultura social, es Lluvia, una escultura social. Lluvia era esta trabajadora sexual de un bar de Caracas. Está el retrato de Lluvia, y luego, si se fijan, están estas anotaciones de Perna con el sello de Claudio Perna, y el cuaderno es la obra, este diario, ¿no? En el que él va poniendo las anotaciones. Y en esta, si se fijan, es como... hay aquí, también esta es una serie muy conocida de Claudio Perna, que son las series de los mapas. Tiene una serie, hay otros artistas en Venezuela que han trabajado con la idea del mapa. Ahora se me ocurre Miguel Fondángel, pero digamos que la aproximación de Perna es diferente, porque además en él hay una superposición de elementos
con los sellos donde aparece su nombre, el sellito que está aquí, que es lo del radar, que es este grupo de discusión y de difusión de información que tenía él en su casa. Aquí incluye, si se fijan, la imagen de una obra de Antonio Caro y luego una fotografía recortada de Eugenio Espinosa con un dibujo a partir de eso y una imagen de Sigfredo Chacón. Los más salvajes, se llama la obra Le Plus Sauvage del 77. O en este caso, República de Venezuela, mapa ecológico, donde hay imágenes en algunas de las zonas, no en todas claramente, tomadas por Perna y ubicadas en ese mapa. O como en este caso, en el que están incluidas imágenes satelitales. En este caso es una vista aérea de la ciudad de Caracas, sobre la que superpone o sobrepone la imagen de una litografía offset del Valle de Caracas con el Ávila de fondo. O en este caso, en el que es Maracaibo, es la vista aérea, entonces hay una contraposición de vistas, ¿no? La vista aérea de la ciudad de Maracaibo y por otro lado un dibujo, la litografía de un dibujo del puerto del lago de Maracaibo. O como en este caso, que también son fotografías satelitales, son fotografías satelitales, si se fijan, son las que están al fondo, en las que él integra imágenes o retratos de personas o fotografías de personas, con esta misma idea de individuo-territorio, individuo-geografía. Luego, como esta gran profusión de trabajo que hizo con las Polaroids, de autorretrato y de trabajo, bueno, con sus parejas o amantes, o como en este caso, que es él tocando el cuerpo de la otra persona, por lo que hay una integración entre, en cierto sentido, el espectador y el propio, y la propia imagen. Nosotros venimos a hacer como esa mano, desde donde está ubicada esa mano. Igual que en este caso. O en esta en la que aparece él del lado derecho. Esta de la izquierda fue una actividad, más o menos así presentaba también estos políticos que yo les decía, donde estaban puestas estas Polaroids en secuencia de actividades que hacían, y esas que se hizo, fue una actividad que hicieron con Antoni Muntadas, quien es un artista también conceptualista catalán, que la actividad se llamó La Sangría. Entonces, bueno, fue una actividad, ahorita no recuerdo si la hicieron en casa del propio Perna, y Perna muestra como el proceso de toda esa actividad. Esa sería parte de la obra, de registro de esa actividad. Y si se fijan, puso uno de los vasitos en los que repartieron la sangría, y del lado izquierdo la receta. Y esta propuesta de arte-vida es lo que está presente dentro de la obra de Perna. Pensar en cómo se presentan las relaciones entre el individuo y su entorno, y cómo se expresan en la obra de arte. Ok, este fue Perna. ¿Tienen alguna pregunta con relación a Perna? Yo creo que les puedo mostrar aquí el catálogo, lo debo tener aquí en la mano en caso de que quieran ver, porque quería mostrarles, perdí el video de Perna que tenía para mostrar, pero bueno, eso se los puedo mostrar después, quizás lo debo haber colgado en otro lado. Y mostrarles quizás algo que no les mostré aquí, fue un momento importante, o fue una acción súper importante dentro de la obra de Perna, que fue la exposición Fotografía Anónima de Venezuela.
fue una exposición realizada en la Galería de Arte Nacional, en la que Perna había encontrado en las afueras de un laboratorio una cantidad de negativos que habían sido botados, habían sido desechados, y él recupera esos negativos y con la colaboración de un fotógrafo de la Galería de Arte Nacional, que ahora se me olvida quién es, hacen las copias, las impresiones de estas imágenes, de estos negativos, con una selección que hace Perna, en donde él va mostrando que además él termina firmando por detrás como que si fueran imágenes suyas o obras suyas, y expone estas imágenes en la Galería de Arte Nacional. Y esto es un gesto súper importante, porque además él está ahí justamente con esa acción, discutiendo también la misma idea de quién es el autor. Y además le está dando cabida a una imagen de archivo vernáculo o familiar, es decir, que no tiene intención de ser arte, sino que está en el ámbito de lo íntimo, a introducirse en el ámbito de lo público, en un espacio de arte. Entonces, él además, dentro hay una serie de reflexiones o de pequeñas frases que él coloca al lado de las imágenes que van a ver son las que formaban parte de la exposición. Hay creo que uno o dos textos. Además está este desplegable dentro, donde explica cómo construir una cámara fotográfica, porque además en el marco de la exposición él hizo talleres de fotografía para niños. Yo creo que yo puedo mostrarles esto. Quiero bajar esto para acá y mostrárselos para pasarlo más rápido. Con una serie de textos o de citas a otros autores. Y hay ahí una serie de preguntas, ver y leer, algunos tipos de fotografía, la foto artística, qué es la fotografía, que son preguntas porque, claro, él básicamente está reapropiándose de estas imágenes de otras personas y le está dando el carácter de obra de arte. Entonces, lo que es importante ahí es la acción de Perna, no tanto la imagen en sí misma. Fíjense, Fotografía Anónima de Venezuela está compuesta por un total de 30 obras. Ellas constituyen una selección realizada por Claudio Perna a partir de materiales localizados por azar en 1975 en un depósito de desperdicios. Esto unido a la proposición de arte de participación sustentada por Perna, y la cual complementa la muestra con actividades paralelas, excluye toda posibilidad de identificación tanto de las imágenes expuestas como de los posibles autores de las mismas. Y luego, como una serie, si se fijan, los textos son textos añadidos de Perna, de otros autores que no tienen que ver necesariamente con la descripción de la imagen. La iluminación es mala, el trabajo de cámara es malo, la proyección es mala, pero la gente es bella. Una cita de Andy Warhol. Fotografiar gente para mí significa mucho más que una forma de expresión artística. Es recibir el estímulo y conocimiento de una dedicación que le permite a uno contribuir de una manera noble a la historia visual de la humanidad. No son nada malas esas fotos que recuperó, ¿no? La composición, tenía buen ojo. Sí, son varios, porque además hay de todo tipo. Está desde la imagen, por ejemplo, la clásica imagen de la primera comunión, hasta imágenes de esta soy yo con tal paisaje de fondo, que además es algo que la gente critica mucho, por ejemplo, de la idea de los selfies y tal, pero en realidad es algo que está presente en la imagen fotográfica desde que se masificó la fotografía, el que uno tenga el poder de decir, este soy yo y este es el lugar en el que estoy, ¿no?
Y eso se ve aquí. Es claro, es claro en estas imágenes que están acá, ¿no? Así vivo yo. Este soy yo en mis momentos de diversión. Esto también es digno de ser visto. Las imágenes claramente también familiares del entorno íntimo, además, que son... Ok. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? Súper interesante. No, de verdad que no manejaba toda esa información de Perna. Sí, además fue como la primera... esta fue la primera exposición en Venezuela en la que se introduce una imagen de tipo doméstico en un espacio museístico. Entonces ahí hay una ruptura grande. Primero porque además literal es fotografía anónima. No solamente porque se desconoce, es que él tampoco hizo ninguna búsqueda de identificar esas imágenes. Esa es la reflexión Bueno, y poderosa. además son de los años 50, porque uno lo ve por los carros, o sea que de paso es un documento, porque son mucho más viejas. Él la encuentra en el 75. Sí, parece al menos, bueno, no sé si todas, hay algunas que sí se ve que son como del 60 y tanto porque la ropa no coincide tanto con lo del 70. Constanza, una pregunta. ¿Este Dígame. sería el trabajo sería como en fotografía, uno de los primeros, digamos, artistas que trabajó con la fotografía y o sería el que más se conoce, pienso yo? O sea, a mí se me ocurre siempre su trabajo precisamente por eso, porque lleva la fotografía digamos, al museo o a ponerla la fotografía desde como a ponerla como un trabajo de arte, Sí. ¿no? Pero no sé si es idea mía o antes o paralelamente a él No, habían había paralelamente también otras personas trabajando con la introducción de esa imagen familiar o de esa imagen anónima en contextos de arte. Por ejemplo, el trabajo ay, se me acaba de olvidar el nombre del artista francés que trabaja con fotografía encontrada, que trabajó con imágenes de los... pero en Venezuela, o sea, Ah, en Venezuela. sí, en Sí, Venezuela. sí, Perna abrió ahí un camino, porque además su dedicación, o sea, sus observaciones parten desde la fotografía, por eso es que hay esa introducción del elemento fotográfico y de la reflexión en torno a la imagen. Entonces sí, desde el punto de vista eh, de la imagen, y yo aquí creo que creí que les había puesto también imágenes porque además él tenía una serie de procesos que creo que es importante también que conozcan, que es la idea, por ejemplo, de la foto dirigida, que es que él no tomaba la fotografía, sino que él le daba la cámara a alguien más y él le indicaba a la persona cómo tomar la foto, qué era lo que iba a encuadrar. O por ejemplo la idea ay, se me acaba de olvidar el nombre, creí que les había incluido las imágenes acá, pero no, lo debe ser que lo tengo en otra presentación. Las infiltraciones, que es una serie de imágenes que él hacía en que sus imágenes las proyectaba en diapositiva sobre el cuerpo de otras personas. Sí. Déjenme ver aquí, si lo tengo por acá, tengo algunas imágenes de infiltraciones acá, pero debería tener, wow, es solo para que tengan como esa referencia, porque además es lo que dices, claramente Perna
sí fue el que en Venezuela tuvo ese trabajo tan... Era además algo que quizás el trabajo con la fotografía, fíjense que está, por ejemplo, el trabajo de Pedro Terán, que Pedro Terán tiene un trabajo también porque es algo que estaba sucediendo en otras partes. El trabajo con la imagen fotográfica en Polaroids o diapositivas, las imágenes, por ejemplo, de photobooth, de cabinas fotográficas, la idea de que... Esas no eran más, Constancia, como registros de sus performances. Pero en el caso de Pedro Terán, nada más conozco ese. Bueno, En mi cabeza nada más tengo como si fueran registros de su las obra. imágenes de Pedro Perán, oye, a mí, las imágenes de Pedro Terán, estoy tratando de ubicar aquí algunas imágenes para mostrarles. Por ejemplo, las imágenes de Pedro Terán tienen... Yo el otro día no les hablé de Pedro Terán, ¿verdad? Cuando estuvimos en clase. Sí nos hablaste, pero sí vi la foto, de hecho la recuerdo ahorita cuando lo nombraste, y aparte yo nada más conozco fotografía de eso, pues como registro de los claro, tiene tanto, o sea, son acciones como directamente para la cámara y tienen que ver como con una referencia a... Ay, Dios mío, ya va. Bueno, sí, creo que nos mostraste uno que era... ¿Me pueden dar un segundo para decirle a esta persona que... Ya, deme 2 segundos. Aló, hola Vasco, ¿cómo estás? Vi que tenía unas llamadas perdidas tuyas, pero es que estoy ahorita en clase, perdona que no te pueda contestar. Yo te podría llamar después de las 4, ¿tú estarías disponible? Está bien. Disculpa de verdad que no te puedo atender ahorita, pero es que tengo ya algo de rato en clase y no te podía atender, perdona de verdad. Te llamo después. Está bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Uy, Dios, tenía como 3 llamadas perdidas, disculpen. Disculpen de verdad, pero es que ya tenía como varias llamadas perdidas para nada. y no le había podido decir que no le podía contestar. Miren, sí, la de Pedro Terán, por ejemplo, tenía, a lo que me refería era que todos, si se fijan en el trabajo también de las otras artistas que les mostré el otro día, había una introducción de la imagen en Polaroid, porque era la idea de que ellos, no es la imagen vista como arte, de que yo tengo que tener el conocimiento fotográfico para producir una imagen fotográfica, es yo tengo la herramienta que me va a permitir la reproducción inmediata, porque además eso es lo que tiene la Polaroid, que es inmediata, es lo que veo se produce al momento, no tengo ni siquiera que mandarla a revelar, a copiar, el formato es el que es y es usado dentro de la obra. Entonces tienen además un objeto. Eso es algo como clave dentro de esa idea también del trabajo de los conceptualistas y de los artistas a los años 70, con la idea de la Polaroid, porque además viene de unas referencias que tienen que ver con lo cotidiano, con una imagen que se supone que era usada dentro del ámbito de lo íntimo por las familias para generar, así como les dije lo del caso de la Super 8, está también, o sea, es como el mismo caso pero en la Polaroid, y por eso fueron tan usadas como en las artes en los años 70 y principios de los 80. Había esa idea eh, un poco de la disolución de esta intermediación entre lo que se supone que es hacer imagen fotográfica artística y lo que le permite el aparato al artista, ¿no? Entonces sí, creo que Perna en ese sentido además estaba tratando de buscar las infiltraciones, porque... Ahora, Constanza le estaría como si también muy conectado con lo que se hacía internacionalmente con respecto al trabajo de fotografía. O sea, en lo que ya es movida, él estaba conectado. Yo veo su trabajo y siento cierta conexión con el trabajo internacional. O sea, me imagino que él estaba también como... Sí, o sea, no sé cómo me veces que tan él sacaba de afuera y traía. Sí, yo creo que había, sí, yo creo que ahí había. Lo que sea que cada uno, no me parece, yo. Sí, yo creo que ahí hay una... Es uno de los, pero al ponerlo en este contexto, también cambia otras cosas, o sea, obviamente hay otros aportes, otros matices que hay. Sí, yo creo que ahí sí que hay
hay una, por ejemplo, el trabajo de Carlos Germán Rojas de las imágenes de la Ceibita fue concebido por Claudio Perna. Y fue dirigido por Claudio Perna en cuanto a, digamos, la aproximación conceptual. De modo que fuese Carlos Germán, que era una persona que habitaba en la Ceibita, quien retratara a sus propios compañeros, amigos y familiares en la zona. Entonces ahí hay, dentro de esa misma idea de vinculación de fotografía, individuo y territorio, hay una implicación de, y como con esa misma idea que les decía de la foto dirigida, está también esa cosa de este proyecto en el que vamos a retratar lo que sucede en el barrio de La Ceibita, pero si se fijan, no hay, si no conocen el trabajo de imágenes La Ceibita de Carlos Germán Rojas, pero hay esa idea del... Se nota claramente que no es una imagen en el que se explota la miseria o en el que hay una visión como de fotografía social, es simplemente la mirada de una persona que está viendo su propio entorno, sus propios amigos, su familia. Entonces desde ahí hay un desplazamiento en el tipo de narración que se hace de una, de una situación, que creo que eso era además lo que le interesaba a Perna, ¿no? Bueno, voy a atreverme a decir eso. Yo no sé si les abro esto, él me leerá esta paginita que yo tengo aquí, donde tengo las imágenes de Perna, que me asombra que yo no les haya puesto el videíto de... A ver. ¿Será que esto, si lo pongo, se reproduce? Ah, sí, miren, ok. Tengo aquí este otro video de Perna, wow. Y tengo también el de, ok, les voy a mostrar esto, fíjense. A ver. Ok. Esta es la obra de la cosa que les había dicho yo que él hizo junto a... Déjenme quitar esta... Estoy más enredada con esto, no sé por qué me... Esta es la acción que les dije, donde está Eugenio Espinosa y yo, la pareja de Claudio Pernas, esta acción en donde este impenetrable de Eugenio Espinosa es puesto en los médanos. Y esto que les hice es como un collage de esa filmación en Super 8 que hizo Pernas. A ver. No tiene audio, el film. La obra es un solo video, solamente que yo en el momento no encontré sino fragmentos y lo puse así, ¿eh? Esto no es como lo tiene puesto Perna, como lo tiene puesto Perna, como lo hizo Perna. El trabajo de Perna este también es una acción que hizo, que tiene que ver, porque además él también trabajaba con la idea de los elementos como patrios, o digamos, repensar dentro de esa misma idea de la identidad, el territorio, está esta obra que está acá, les voy a mostrar. Ahora no recuerdo si esta obra se llama Tricolor,
En todo caso, si se fijan, es una acción para la cámara en la que él está, es también un film Super 8, en la que él dice amarillo, primero se pinta el bigote amarillo, después dice amarillo, después dice azul y luego dice rojo. Esto que les quería mostrar también dentro de la misma idea de lo del Super 8, esto es de Diego Risque, esto no entra dentro de nuestra clase de conceptualismo, pero era para mostrarles cómo todo este grupo de artistas estaba trabajando con los recursos del Super 8 del Super 8 y Polaroid. Pero esto se muestra... Esta parte. Bueno, este trabajo de Diego Rizquez además tiene como unas referencias muy claras a la pintura, ¿no? A la pintura es como muy pictórico. Por eso es la idea de bueno, además que Diego Rizquez participó en una serie de performances, él y Carlos Castillo también, que trabajaban justo, por ejemplo, el trabajo de Carlos Castillo. Castillos and Company presenta. Vamos arriba, esto es un atraco. La ciudad de Caracas. Lugar de los hechos, confortable residencia en el este de la ciudad. Evidencia principal. Impacto de bala en el carro del vecino. El arma homicida. Smith & Wesson, calibre 38. Hora del suceso, 3:51 p.m. El autor del hecho. Antes del mismo. Quiero decir, del hecho. O sea, antes del hecho mismo, pues. El autor del hecho durante... Creo que hasta aquí quedó lo que grabé de... En este caso, Carlos Castillo, que además antes había realizado como uno de sus primeros trabajos en Super 8, tenía que ver con, si no me equivoco, se llama 413 o algo así, perdonen que no recuerdo bien el nombre. Y tiene que ver, como en este caso también, él no está contando, es como los recursos que utilizan en la película, en el cine, para presentar algo, pero al final no te termina diciendo qué fue lo que sucedió. Él te va mostrando, por ejemplo, en este caso, quiénes son los protagonistas, o sea, te habla en términos de, este es el lenguaje cinematográfico que se utiliza para hacer una presentación de una película en las pantallas. Este es el protagonista, esto es lo que sucedió, esto es lo que no sé qué. Esa es la propia narración de la película, de la obra de Castillo. Entonces hay una reflexión también ahí en torno a lo que es el propio cine, ¿no? Y en la otra obra que les digo, él lo que hace, claro, hablarles de una obra sin mostrarles la imagen es un poco tonto, pero lo que hace es, la obra es una serie como de trailers o de propagandas de las que hacen en el cine antes de que suceda algo. Nunca llega a suceder nada porque la obra en sí misma es la sucesión de los trailers o de presentación de la película. Se llamaba Matiné
4:30, matiné 4 algo, porque era justamente la idea de la hora del matiné en la que se proyectaban las películas, ¿no? Entonces, nada, les quería mostrar esto como para que tuvieran referencia a qué, o tuvieran idea a qué hacía yo referencia cuando les hablaba de la idea del manejo del Super 8 como una herramienta que se usó mucho en la época. Me interesaba mostrarles ese trabajo de Perna ahí con Eugenio Espinosa. No me dio chance de hablarles de Antonieta. Yo creo que eso posiblemente voy a tener que tomar un poco de la clase de la semana que viene para poder hablarles del trabajo de Antonieta, aunque les hablé brevemente en Acciones frente a la Plaza, pero bueno, sí me gustaría hablarles un poquito del trabajo de ella. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Oh, súper bien. Una pregunta, Constanza. Hay poca gente que no ha dicho qué va a hacer, quizá, y no están aquí, entonces quizás por el chat se debería definir para que tú estés al tanto, ¿no? Igual que Totalmente. igual que el esquema de exposiciones, ¿no? Uh-huh. Totalmente, porque además yo no sé quién va a hablar la semana que viene. O sea, yo sé, por ejemplo, que Juliana dijo, perdón, eso lo tengo abierto, ella dijo que ella podía ser la semana que viene o la última semana. Entonces, bueno, yo a ella tentativamente la pondría para la semana que viene porque fue la única que tiró el paso para adelante, pero no sé quién más se anota para la semana que viene. Yo preferiría para la otra de arriba, si no Tú importa. prefieres para la última, que la fecha última. es déjame ver aquí otra vez. Es el 6, es el 13. Entonces aquí te pongo 13 de una vez, 13 de abril. ¿Cómo es posible que ya llegamos a abril? ¿Cómo es posible que ya llegamos a abril? No, me parece que marzo fue un mes eterno, pero a Juliana la voy a poner para el 6. Claudine, ¿tú qué día te apuntas? Yo podría la semana que viene. ¿Te apunto para la semana que viene? Sí, porque realmente sí. Estoy full en todas, así que igualito tengo que hacer un espacito. Y me da lo mismo, de verdad, ¿sabes? Gracias por voluntariar. Ahorita, por la otra, me va a dar igual, y entonces sé que va a ser más complicado conseguir gente que haga para la primera. Gracias. Voy a aprovechar. Sé que te estás ofreciendo como cordero sacrificial en un acto solícito. No, para nada, sino que no, es lo mismo, al final de verdad que uno se tiene que sentar y se sienta. O sea, la cosa es que sí, lo tengo que hacer ahorita, lo hago ahorita. Quiero decir, no tengo algo muy particular full esta semana, diferente a la siguiente, así que por eso puedo hacer. Bien. Problema. Bueno, yo propongo que entonces tú abras el debate por el chat. Sí, yo voy a anotar, voy a decirles de una vez. Incluyendo las fechas para que en base a eso la gente tome sus providencias y se cargue de estar ese día y de hacer todo lo que tiene que hacer. Así es, porque además, tengo anotado Romy, a Gabriela, a Elena, Juliana, Claudine, Irina y Nelson, pero faltan aquí 3 personas, creo, ¿no? Sí. Faltaría Irene Grisanti, fue operada. Yo le voy a decir a Patricia que te comente qué términos quedaron con ella, porque ella fue operada el jueves, una cosa inesperada, el jueves de la semana pasada. Oh, wow. Entonces, no sé cómo se acordaron, ¿no? Y le voy a decir para que te comente de qué va, ¿no? Te quedarían 2 personas, estaría Félix, ¿cierto? Sí, exacto. Félix y ya va, que yo tengo aquí no consigo no puedo abrir la lista. Sería Félix, Juliana ya está, Irene Grisanti, Nelson, que ya dijo quién, Betsabe ya te dijo quién. No. Entonces faltarían Félix y Betsabe. E Irene Grisanti, que no se sabe si va a poder presentar. Irene Grisanti. Entonces yo sí creo que vale la pena hoy abrir el debate, que tú tengas como listo, y eso, está bien. Planifiquemos. Ok, perfecto, está bien, buenísimo. Yo les mando un mensaje ahora. La clase estuvo chévere. Estuvo buenísima, Constanza. Sí, hubo cosas que no sabía, eso que me reí en la clase.
que se Sí, puso eso su me gustó mucho. autocurrículum, me encantó. Sí, el autocurrículum es un gesto súper interesante. Travieso, sí, Y además sí. habla como mucho de ese, creo que hay eso que decías tú, como esa especie de tú no dijiste viveza, la palabra viveza. Travesura, travesura. Sí, pero yo creo que sí, en realidad que era esa, él era como una especie de esponja de ver también qué estaba pasando afuera y lo incorporaba a su trabajo. No, que no creo que, no estoy diciendo esto que no fuera auténtico, sino que No, sí, sí, pero también fíjate que yo creo que sí manejaba algo auténtico, no sé, es algo que a veces no le... sí, además yo creo que es interesante todo ese trabajo que hace desde la educación, desde la reflexión en torno a la imagen, dentro de la utilización de la imagen de archivo. Para ti es una referencia, para ti. Y, Por lo menos que de caso Venezuela, o sea, tú dices para mí como, como artista. o sea, yo creo que Claudio Perna es una referencia para muchos artistas contemporáneos, pero no, Sí. no sé si necesariamente tenga que ver con mi trabajo, solamente que creo que es fundamental para, o sea, dentro del panorama venezolano no puedes no saber de Claudio Perna. Exacto. Tienes que saber para entender que lo que se hace ahora, muchas estrategias se derivan de esas estrategias que él empleó. Sí, sí, te Entonces entiendo. creo que es importante. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces nada, esta clase privada, casi privada, con nosotros, y con Romy que estuvo brevemente allí, bueno, nada, las dejo entonces para que se puedan preparar para su próxima clase. Espero que les vaya muy bonito hoy. Y nada, les escribo entonces al chat para confirmar a ver quién. ¿Quiénes van a ser? Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Estuvo Un bonito. abrazo Un grande. abrazo. Nos vemos ahorita, Gaby. Sí, nos vemos. Chao, chao. Chao, abrazo. Ok.